economistas para hablar, obviamente, de, bueno, estos acuerdos paritarios y de la inflación. La gran pregunta es en esta guerra contra la inflación si los salarios van a ganar o no. Álvaro, bienvenido a esta edición de Ahora. Muchas gracias. Hola, buenas noches. Un gusto saludarlos y a toda la teleaudiencia. Un placer enorme. Bien, se habla de bueno, tenemos una inflación, la última conocida, 6,7%. Se habla de una proyección de 4% para este presente mes. Hay acuerdos paritarios que tratan de ir por arriba de la inflación, pero lo cierto es que la mayoría de los trabajadores pertenecen a la informalidad o al monotributo y la situación es muy compleja. ¿Se podrá revertir esta situación? ¿Habrá posibilidades de ganarle la inflación en este contexto? Bueno, sin duda es el mayor escollo que tiene el gobierno nacional de atacar esta situación, esta variable económica que es la inflación, que por lo menos ha implementado algunas medidas en ese sentido. Creo que los bonos que se le ha otorgado al sector del jubilado y pensionado, al sector informal, al sector de ama de casa y al monotributista de menor escala, creo que es un aliciente dentro de este panorama que estamos viviendo. Hoy vos decías el tema de los convenios de colectivo de trabajo que se están abriendo justamente para mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores en un marco de una inflación considerable y que viene, ya lo hemos hablado en otras oportunidades, que es una cuestión estructural en Argentina, donde hay una inflación residual que viene de años anteriores y que se acrecienta con esta situación, y obviamente que la situación internacional de los precios commodities no ayuda al mercado interno de Argentina. Yo creo que una de las medidas importantes de implementar, y a ver si me puedo expresar bien o simplificar el análisis, es que otorgar sumas fijas es mucho más efectivo que paritaria en función a variables o medido en términos de porcentaje. ¿Por qué? Porque justamente a los trabajadores de que tienen un sueldo de 80.000, 100.000 pesos, una suma fija de 10.000 a 20.000 pesos, significa 20 o 25% de su salario, en contraposición de que una suma fija de 20.000 pesos en un salario de 200.000 reconfigura el 10% de aumento. Entonces, en términos relativos, la suma fija al asalariado, al trabajador, que es la mayoría de la población argentina, en términos relativos representa mucho más que en términos absolutos. Y por otra parte, el asalariado de menor escala o el trabajador que gana estos, vale decir que hoy salió la publicación de que para no ser pobre se necesita 89.000 pesos. Entonces, a estos trabajadores que uno le da esta suma fija, son los más golpeados dentro de la inflación o dentro de este panorama donde tenemos altos indicadores de inflación. Y por otra parte, tienen menos riesgo de espiralizarse la inflación. ¿Qué van a hacer los empresarios del sector productivo? Si uno abre paritarias y aumenta en términos relativos o por porcentaje, hoy también se cerró el tema del comercio, el empleado de comercio va a aumentar un 60%, seguramente que todo el sector comercial lo va a trasladar a precio también ese aumento. Bueno, entonces, sin duda es que cuando se abre la paritaria, como bien lo mencionaba, allí se da también un traslado en los precios, pero el mayor escollo que tenemos en este momento en torno a la inflación, más allá del número de la inflación que es elevado, mayor aún es el tema de alimentos y bebidas, lo que necesita una familia para comer. En ese sentido, y se habla de mucha especulación por parte de las industrias alimenticias, ¿el gobierno nacional en ese sentido está llevando adelante acciones concretas y directas, controles directos, o aún resta trabajar en ese punto por parte del gobierno nacional? No, yo creo que las medidas que viene implementando son insuficientes, no alcanzan para desacoplar los precios internacionales o el efecto internacional con los precios internos, y como te decía antes, viene de una situación estructural de mercado que lo hemos mencionado en otras oportunidades, donde Argentina tiene un mercado imperfecto considerable, es decir, que tiene en el rubro de alimentos, de bebidas, y en casi todas las actividades comerciales económicas, son monopolios, oligopolios que fijan. Creo que el gobierno tendría que centrar más las políticas fiscales en este sentido, tratar de abrir la competencia, desacoplar los precios internos de los internacionales, mejorar los salarios en aquellos sectores más vulnerables que hoy están atravesando la peor situación, y bueno, tienen que implementar medidas más concretas, como te decía recién, son para mi entender y mi humilde opinión, no alcanza.
Álvaro Gabás, muchísimas gracias por el análisis y por ayudarnos a comprender la economía del país cada vez más compleja. Gracias a vos. Hasta y luego. un saludo a toda la audiencia. Hasta luego. Y vamos con estos datos que recién mencionaba Álvaro Gabás. Tiene que ver con la canasta básica, que se ha dado un aumento, sin dudas significativo, por encima de la inflación. Esto implica que se requiere más dinero para no caer en la pobreza y no caer en la indigencia. Ya tenemos los datos para compartir con ustedes, que se dio a conocer por parte del INDEC en el día de hoy. Un 7% de incremento. Y recordemos que la inflación última había sido del 6.7%. Estamos allí viendo la diferencia. Una familia tipo, estamos hablando de 2 adultos y 2 menores, necesitó 89.690 pesos para no ser pobres en la República Argentina.